Los amigos de mi esposa pensaron que abandonarme sería una broma inolvidable, y lo fue, pero no de la forma que esperaban. Aquella noche marcó el inicio de mi mejor venganza, ser feliz, lejos de la miseria de ellos. Tengo 35 años y pasé toda mi vida adulta trabajando como mecánico. Para mí, los carros tienen lógica. Las personas, por otro lado, no. George, que está en los 50 años, no sería capaz de cambiar un neumático sin buscar un tutorial en internet, pero aún así andaba por el taller llamándome muchacho, como si me estuviera haciendo un favor al dejarme respirar el mismo aire que él. Siempre que resolvía un problema complicado, aparecía frente al cliente, alardeando como si la idea hubiera sido suya. La verdad es que el único talento que poseía era encontrar nuevas formas de no hacer nada. Entre la frustración en el trabajo y las quejas constantes de mi esposa, Emily, sobre lo poco sociable que era, mi vida estaba lejos de ser perfecta. Aún así, aquel año, ella decidió no aceptar un no como respuesta. Según ella, todos querían que yo fuera. Reí por dentro. Nadie se emociona en tener cerca al tipo callado que hace comentarios sarcásticos siempre que alguien habla de energías positivas. Me dio esa mirada que significa que ya perdiste la discusión, aunque aún no lo sepas, y terminé cediendo. Salimos temprano un sábado por la mañana en el sube de Lauren, amiga de mi esposa. 6 personas, un solo carro y un exceso de perfume barato que mareaba. Pocos minutos después de tomar la carretera, ya sabía que había cometido un error. Eran de esas personas que llaman trauma a cualquier pequeño inconveniente. Emily iba adelante, riendo con Lauren, mientras en la parte trasera solo se oían susurros y risitas contenidas. Cada vez que miraba por el retrovisor, alguien me lanzaba una sonrisita burlona. La atmósfera era extraña, casi ensayada. Intenté desconectarme observando los árboles pasando por la ventana, pero algo empezó a molestarme. Cuando hablaba, se callaban. Después retomaban la conversación en voz baja. Emily me lanzó esa sonrisa falsa que siempre la delata cuando miente. Mi instinto decía que algo andaba mal, pero decidí ignorarlo. Imaginé que estaban planeando alguna broma de grupo, de esas idiotas que supuestamente fortalecen la amistad. Cuanto más nos alejábamos, peor se ponía la señal del celular, hasta desaparecer por completo. La carretera asfaltada se transformó en camino de tierra, y después en una vereda que parecía sacada de una película de terror. Hice una broma al respecto, pero nadie rió, solo se miraron. Finalmente llegamos a la cabaña, una construcción de madera antigua, en medio de un claro, rodeada de árboles que parecían no tener fin. No había ninguna otra casa a la vista, solo silencio, pinos y humedad. Mientras descargaba las maletas, ellos bromeaban sobre sentirse en un programa de Superviv 48. Emily señalaba con entusiasmo la belleza rústica del lugar, pisos que crujían, cortinas polvorientas y una chimenea que probablemente no funcionaba desde hacía décadas. Durante la cena, compartían chistes internos que me excluían por completo. Cada vez que preguntaba qué era tan gracioso, alguien respondía, nada, con esa sonrisa que dice lo contrario. Emily estaba exageradamente atenta conmigo, como si tuviera miedo de que perdiera la paciencia. Cuando ofrecí ayuda con la limpieza, Lauren respondió con tono burlón. Ya hiciste suficiente por hoy, héroe. No entendí la referencia, pero el malestar se instaló en el aire. Aquella noche, mientras me acostaba, no pude librarme de la sensación de que algo no encajaba. Las risas, las miradas, las mochilas innecesarias, todo parecía parte de un plan. Me convencí de que estaba exagerando, que solo estaba cansado, pero, en el fondo, algo en mi estómago decía que aquello terminaría muy mal. A la mañana siguiente, desperté más tarde de lo habitual. El silencio era absoluto. Imaginé que todos estaban afuera, tomando las típicas fotos para las redes sociales, esas con los pies descalzos y frases cursis sobre reconectarse con la naturaleza. Me puse los pantalones y fui a la sala principal. No había nadie, ningún sonido, ningún paso, ninguna mochila. Todo lo que no me pertenecía había desaparecido. Pensé que tal vez habían salido a hacer senderismo, hasta que vi un papel amarillo pegado en la mesa. Decía, construye carácter, acompañado de una carita sonriente dibujada a mano. Me quedé paralizado por algunos segundos, intentando procesar lo que veía. Fue entonces que oí carcajadas afuera. Corrí a la ventana, a tiempo de ver el sub alejándose por el camino de tierra. Emily estaba en el asiento del pasajero, el cabello rubio ondeando por la ventana abierta. Lauren conducía. En el asiento trasero, alguien grababa con el celular mientras todos reían a carcajadas, como si estuvieran viviendo la mejor broma de sus vidas. Por un instante, todo pareció irreal,
como si estuviera observando la pesadilla de otra persona. Pero en pocos segundos, la confusión dio lugar a un calor abrasador en el pecho. Rabia. Salí descalzo a la terraza y grité: ¿están bromeando conmigo? El carro no se detuvo. Las risas se perdieron entre los árboles, junto con el polvo levantado por los neumáticos mientras se alejaban. Me quedé ahí completamente solo, con ese papel arrugado entre los dedos, sabiendo que nada volvería a ser igual. Juro que aún podía oír las risas de ellos, mucho tiempo después de que desaparecieran entre los árboles. Por un momento, pensé en tomar el celular y llamar a alguien, pero bastó mirar la barra de señal para confirmar lo que ya sabía: no había cobertura. Fue entonces que la ficha cayó. Aquello no era una simple broma improvisada. Había sido planeado cuidadosamente. Las conversaciones en voz baja durante el trayecto, el equipaje extra, las sonrisas forzadas, la forma como Emily se aseguró de que llevara ropa suficiente, todo tenía sentido ahora. Me volví hacia la cabaña y observé lo que habían dejado. Había un poco de comida en la nevera, sopa enlatada, huevos y algunos víveres básicos. No me habían dejado con las manos vacías, pero la intención era clara. Querían que me desesperara. Aquello no era gracioso. No era una dinámica para fortalecer el carácter, como decían. Era humillación pura. Por un instante consideré salir caminando de vuelta. Pero, ¿hacia dónde exactamente? La gasolinera más cercana debía estar a más de 30 kilómetros. Y no conocía la región. No iba a meterme en el bosque como un excursionista perdido solo para probarles algo. Estaba a casi 450 kilómetros de casa, así que me senté en el porche y dejé que la rabia inicial se disolviera en algo diferente, una calma inesperada. Por primera vez en años, no necesitaba hacer absolutamente nada. Nadie me pedía favores, nadie me daba órdenes, ningún teléfono vibraba sin parar. Solo silencio. Me levanté, estiré los brazos y miré el bosque que se extendía frente a mí. Muy bien, murmuré. Vamos a ver qué tipo de carácter quieren que construya. Entré en la cabaña y examiné cada rincón. Había 2 habitaciones, un baño, una sala principal con chimenea y una pequeña cocina. La despensa contenía enlatados suficientes para sobrevivir 1 o 2 semanas, si racionaba bien. También encontré una caja de herramientas antigua, linternas y una gran caja de cerillos. En la parte trasera había una terraza cubierta con un montón de leña ya cortada, una pala oxidada y varios tanques vacíos de propano. Quienquiera que hubiera vivido ahí antes, claramente sabía cómo sobrevivir en medio de la nada, y no iba a darles el espectáculo que esperaban. Querían verme perder el control, pedir ayuda, tal vez hasta llorar. Se equivocaron. Lo que no entendieron es que, en el fondo, me estaban dando justamente lo que más necesitaba desde hacía años: silencio. Sin jefes respirando en mi nuca, sin Lauren mirándome con desprecio por no ser lo suficientemente emocional después de un día agotador en el taller. Solo yo y el viento golpeando las ramas. Limpié un poco la cocina, encontré una vieja cafetera percoladora y preparé un café. Lo bebí mirando por la ventana, caliente, sin interrupciones. Hacía años que no disfrutaba algo tan simple. Más tarde, exploré el terreno. Detrás de la cabaña había un pequeño cobertizo cubierto de enredaderas que parecía abandonado desde hacía décadas. El candado estaba completamente oxidado, así que decidí dejarlo para otro momento. El día pasó lento, pero de una forma buena. Encontré algunas cañas de pescar apoyadas en un rincón de la terraza y decidí que al día siguiente verificaría el arroyo cercano. Cuando el cielo empezó a teñirse de naranja, volví adentro. Ellos pensaban que aquello me rompería. No entendían que ya estaba roto desde hacía mucho tiempo. El trabajo, el ruido constante, las sonrisas falsas, todo eso ya me había desgastado. Pero aquello era diferente. Aquello era un reinicio. Cuando cayó la noche, tenía un fuego encendido, una comida caliente. Lo más importante, silencio. Me dejé caer en el viejo sofá mientras el crepitar de la leña llenaba el ambiente. Creo que ahora me toca a mí construir carácter, murmuré bajito. Esta vez no es solo una frase vacía. Y creí en ello. A la mañana siguiente, desperté sin alarma. No había motores rugiendo, ni gritos, ni un jefe gritando mi nombre desde el otro lado del taller. Solo el viento y el tic-tac suave de un reloj antiguo. Por un instante, me quedé inmóvil, contemplando el techo y asimilando la libertad absoluta de no deberle nada a nadie. Después del desayuno, decidí explorar mejor el interior. En un estante, encontré una pila de diarios polvorientos, encuadernados en cuero y con páginas amarillentas por el tiempo. La curiosidad venció.
Me senté y empecé a hojearlos. La mayoría era de décadas atrás y hablaba de una familia que solía pasar los veranos ahí. Había anotaciones escritas a mano sobre lugares para pescar, senderos cercanos y un pequeño pueblo a cerca de 25 kilómetros al sur. Uno de los últimos diarios, fechado a inicios de los 2000, pertenecía a un hombre que describía cómo pescaba truchas en el arroyo y hervía agua para beber. Hasta dibujó un mapa rudimentario de la región. El sujeto amaba aquel lugar, y entendí por qué. Por la tarde, ya había organizado mis provisiones, hecho una lista de prioridades y reparado la bisagra chirriante de la puerta. Trabajar con las propias manos, sin nadie supervisando, me hizo sentir vivo de nuevo. Cuando el sol empezó a esconderse entre los árboles, tomé una silla vieja y me senté en la terraza para disfrutar el aire fresco. Fue entonces que vi un destello de luz blanca entre los árboles, demasiado nítido para ser una fogata. Era una linterna, moviéndose lentamente, como si alguien caminara hacia la cabaña. Mi corazón se aceleró. Por un segundo, pensé que Emily o alguno de los otros había vuelto, arrepentidos de la idiotez que habían hecho. Pero, a medida que la figura se acercaba, percibí que era solo una silueta solitaria. Era un hombre de unos 60 años, con una chaqueta de franela y un sombrero. Tomé lo primero que encontré, una llave inglesa que había usado horas antes, y me quedé de pie en la terraza. Levantó una mano. «Calma. Buenas noches, muchacho», dijo con voz grave y tranquila. «No quise asustarte. No bajé del todo la guardia, pero aflojé un poco el agarre de la herramienta». «¿Estás lejos de la ciudad?», pregunté. Sonrió. «Tú también». Dio algunos pasos hasta la luz del porche. Era un hombre de barba gris, rostro curtido y mirada serena, como quien ha visto demasiado en la vida, y nada lo sorprende. «Me llamo Frank», dijo. «Vivo a unas millas de aquí, en esa dirección. Vi el humo de tu chimenea ayer y quise ver si alguien se había instalado de nuevo en la cabaña. Me apoyé en la barandilla. Instalado es una forma de decirlo. Y conté toda la historia, el viaje, la supuesta lección de carácter, el carro alejándose, las risas». Escuchó sin interrumpirme, moviendo la cabeza de vez en cuando, con una mezcla de resignación y asombro. Cuando terminé, soltó una risa seca. No de burla, sino como quien ya ha visto ese tipo de cosas muchas veces. «Te casaste con la persona equivocada, hijo». «Ni me lo digas», respondí. «Lo llamaron broma». Soltó otra risa corta. «Yo lo llamaría libertad, y por primera vez en mucho tiempo estuve completamente de acuerdo con alguien. Es una forma de verlo», comentó Frank con tono calmado, como si hubiera masticado esa idea por horas antes de decirla. «¿Estás bien por aquí?» «Sí», respondí con media sonrisa. «Tengo comida, agua y silencio. Principalmente el silencio». Frank lo sintió despacio, con esa expresión típica de quien ha pasado demasiado tiempo solo y aprendió a apreciar el peso del silencio. «El silencio es curioso», dijo al final. «No solo te acompaña, también te desnuda. Muestra quién eres, cuando no queda nadie alrededor para distraerte». Acomodó mejor la vieja bolsa de lona colgada al hombro, con movimientos lentos y seguros, el tipo de gesto que se repite cientos de veces hasta volverse instinto. Abrió la solapa y empezó a sacar las cosas con calma. Un par de latas abolladas pero aún cerradas, una linterna de mano y un pequeño paquete de pilas envuelto con cinta. «Toma», dijo, extendiendo los objetos. «Imaginé que podrías necesitar lo básico». «¿Siempre traes regalos para extraños?», pregunté, arqueando la ceja, aún sorprendido por su actitud. Soltó una risa corta, baja, casi ahogada, como si reír fuera un hábito raro, solo para quien parece necesitarlo. Se encogió de hombros. «Tengo de sobra». «Y tú, bueno, se ve que puedes necesitarlo. No necesitas pagarme nada, solo, no mueras aquí». No pude contener una risa genuina. Hacía días que no reía así. Combinado. Frank señaló con la linterna al fondo de la cabaña, donde la vegetación era más densa y la noche parecía más pesada. «Hay un cobertizo atrás», explicó. «Era de los antiguos dueños de este lugar. Si tienes suerte puedes encontrar algo útil ahí dentro. Herramientas, tal vez. Pero ten cuidado, el techo está medio derrumbado, y un paso en falso puede hacerlo caer. Gracias por el aviso». Asintió en silencio, encendió de nuevo la linterna y desapareció entre los árboles, con pasos firmes, como quien conoce ese bosque mejor que la palma de su propia mano. A la mañana siguiente, cuando el sol apenas despuntaba entre las copas altas, decidí seguir sus instrucciones. Caminé despacio entre las enredaderas gruesas y las ramas retorcidas que parecían querer cerrarse sobre mí. El cobertizo estaba casi tragado por la vegetación. Raíces subían por las paredes y los arbustos lo envolvían como si quisieran esconderlo del mundo.
La puerta colgaba de una bisagra oxidada, y un candado viejo se balanceaba sin cumplir función alguna. Bastó un tirón firme para que todo se soltara de una vez. El interior olía a polvo acumulado, aceite rancio y madera vieja, un olor de abandono, de algo que esperó demasiado tiempo. Mis ojos se detuvieron en un volumen grande cubierto por una lona gruesa. Caminé hasta él con el corazón acelerado, como si ya supiera lo que encontraría. Levanté la lona con las dos manos, y ahí estaba. Un Ford Mustang de mediados de los 70, tal vez un modelo 73, cubierto de óxido, suciedad y telarañas, pero aún imponente. Era de esos carros que, incluso abandonados, mantienen la dignidad. Parecía un gigante dormido. Las llaves colgaban de un clavo al lado de la puerta, como si alguien hubiera prometido volver un día. Me quedé ahí, mirándolo durante largos segundos que parecieron minutos, y, por primera vez desde que me dejaron solo en ese lugar, sonreí de verdad. No una sonrisa forzada para disimular el vacío, sino una sonrisa real, de esas que nacen sin pedir permiso. Bueno, murmuré en voz alta, rompiendo el silencio. Parece que acabo de encontrar mi próximo proyecto. Y aunque el bosque no respondió, no fue necesario. Por primera vez sentí que ese silencio no era soledad, era compañía. Aquella misma madrugada, antes de que el cielo clareara, me levanté con la idea fija. Tomé la linterna que Frank me había dejado y volví al cobertizo. No pude dormir bien. La imagen de ese Mustang no salía de mi cabeza, como un recordatorio de que no todo estaba perdido. Al retirar la lona por segunda vez, sentí algo muy parecido a la emoción infantil de abrir un regalo enorme en Navidad. El carro era un desastre. Una capa de polvo grueso como una manta cubría toda la carrocería. Los neumáticos estaban completamente desinflados, uno de los faros delanteros estaba roto, y para completar el escenario, una colonia entera de arañas gigantes parecía haber firmado un contrato de alquiler ahí. Pero, bajo toda esa ruina, aún era un Mustang. Pasé la mano sobre el capó, dejando un rastro limpio en medio de la suciedad. Tú y yo, susurré. Los dos estamos pidiendo una segunda oportunidad. Levanté el capó con cuidado. El motor estaba cubierto de grasa. Parecía dormido, pero no muerto. El tanque olía a barniz, señal clara de gasolina vieja. Lo vacié, cambié el filtro y vertí combustible fresco de un galón oxidado que encontré detrás del banco de herramientas. Alguien, en algún momento, había cuidado de ese carro con cariño. La batería estaba destruida y las bujías tenían edad de fósil, pero las correas aún estaban enteras y había un poco de aceite en el cárter. Poco, pero suficiente para reavivar la esperanza. Y por primera vez desde que todo aquello empezó, sentí esa chispa en el pecho, una mezcla de adrenalina y calma que solo se siente cuando sabes que algo roto puede volver a funcionar. Rebusqué en cada rincón del cobertizo. Encontré una caja de herramientas antigua, más resistente. Algunas llaves estaban oxidadas y duras, pero con paciencia logré limpiarlas y hacerlas útiles de nuevo. En un rincón oscuro, descubrí un pequeño compresor de aire cubierto de telarañas. Lo jalé con esfuerzo. Improvisé un banco de trabajo en la terraza de la cabaña y empecé a trabajar sin descanso. Cuando llegó el atardecer, mis manos y brazos estaban cubiertos de grasa, la camisa llena de manchas y el rostro sucio, pero con una sonrisa que no veía desde hacía mucho tiempo. La cabaña aún tenía un poco de electricidad, suficiente para encender una lámpara vieja y alimentar un cargador de baterías igualmente antiguo. Conecté la batería al cargador y la dejé toda la noche, como si estuviera devolviendo el pulso a un cuerpo dormido. Al amanecer, la instalé de vuelta en el carro. Revisé todo 2 veces y giré la llave. Silencio. Ningún gemido. No me sorprendí. Motores antiguos no despiertan sin pelear. Abrí el capó, limpié las bujías con paciencia, ajusté el carburador y golpeé ligeramente el motor de arranque. Respiré hondo y giré la llave de nuevo. Esta vez, el motor tosió. Un sonido áspero, irregular, pero vivo. Tosió otra vez, expulsó humo gris y soltó un rugido débil que olía a nostalgia. Empecé a reír, solo, pero con una alegría que no sentía desde hacía años. Eso es. Vamos, muéstrame lo que tienes. Unos intentos más, y el Mustang rugió con fuerza. Era un sonido bruto, inestable y tembloroso, pero real. Mientras el eco del motor se extendía por el bosque, rebotando entre los árboles, supe que algo dentro de mí había cambiado. Esa máquina no era solo metal, era una señal de que aún tenía algo que construir. Dejé el motor encendido por algunos minutos. Purgué los frenos delanteros y llené los neumáticos con el compresor. El carro avanzó lentamente por el camino trasero,
con los neumáticos medio desinflados y los frenos chirriando, pero se movía, y ese simple movimiento valía más de lo que cualquiera podría entender. En los días siguientes, dediqué cada hora libre a la restauración. Aproveché piezas reutilizables entre la chatarra del cobertizo, limpié todo el interior, cosí los asientos rasgados y pulí el parabrisas lo suficiente para ver a través de él. Cuanto más avanzaba, más sentía que también estaba recuperando partes de mí que habían muerto en silencio. Pasé años trabajando para construir los sueños de los demás, mientras el mío se oxidaba en un rincón olvidado. Cuando estuve seguro de que el Mustang no se desarmaría en medio del camino, llené algunos galones con agua del arroyo, empaqué latas de comida y preparé todo para dirigirme al pueblo que había leído en los viejos diarios. Puse una correa de repuesto en el maletero y un poco más de agua, por si la vieja máquina decidía protestar durante el trayecto. Después de unos 15 kilómetros, sentí la diferencia bajo las ruedas, el asfalto agrietado, aunque descuidado, era un lujo después de tanto tiempo en camino de tierra. Poco a poco, señales de civilización empezaron a aparecer. Una gasolinera antigua con bombas descoloridas, una tienda general oxidada y un pequeño restaurante con un letrero de abierto parpadeando, como si luchara por seguir encendido. La escena parecía salida de una postal olvidada en algún cajón desde 1985. Mientras apagaba el motor y oía el eco desvanecerse, entendí una cosa: ese era el primer día de mi nueva vida. Cuando llegué al pequeño pueblo, algunas personas conversaban frente al restaurante y un hombre barría los escalones de la entrada. Tan pronto como apareció el Mustang, todas las miradas se volvieron hacia mí. Estacioné justo enfrente del local y salí del carro sin preocuparme por las manchas de grasa en la ropa. Tan pronto como pisé la calle principal, el celular vibró. 3 barras de señal aparecieron en la pantalla, como si hubieran esperado a que saliera del medio de la nada para reaparecer. Una mujer de unos 50 años, de cabello gris y delantal manchado, salió limpiándose las manos. ¿Fuiste tú quien condujo ese carro hasta aquí?, preguntó curiosa. Solo desde el bosque, respondí. Lo traje de vuelta a la vida. Adentro, el aroma de café fresco, tocino y fritura llenaba el aire. Pedí el desayuno más barato del menú y lo devoré sin pensarlo 2 veces. La mesera me observaba con insistencia, como si intentara encontrar una brecha para entablar conversación. Finalmente levanté la mirada y le di espacio. «¿Puedes preguntar? ¿Eres nuevo por aquí?», dijo con cautela. «Más o menos. Me dejaron tirado en una cabaña al norte». Alzó las cejas. «¿Te dejaron?». «Sí», respondí. «Una larga historia que involucra mal humor y amigos peores aún». Rió de forma sincera. «No serías el primer tipo en la ciudad que abandonan por aquí. ¿Te quedas?». «Tal vez». «Estoy pensando». Cuando terminé el desayuno, el dueño apareció desde la cocina. Era un hombre corpulento, con una barba tan espesa que parecía capaz de filtrar piedras. «¿Dijiste que arreglas carros?», preguntó. «Sí. Soy mecánico desde antes de que YouTube enseñara a la gente a hacer todo mal», bromeé. Rió fuerte. «¿Estás libre mañana por la mañana? Tengo una camioneta que me está dando problemas. No puedo pagar un taller ahora». «Claro, puedo echarle un vistazo. Te pago en efectivo y te doy el desayuno». «Cerrado», respondí. «Es la mejor oferta que recibo en años». Cuando salí del restaurante, el sol ya estaba alto, y el Mustang brillaba como si también supiera que aún tenía un propósito. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí atrapado ni frustrado. No esperaba aprobación de nadie. Solo estaba trazando mi propio camino, y eso era liberador. A la mañana siguiente, llegué antes del amanecer. El dueño, un hombre llamado Sean, ya estaba afuera, limpiándose las manos con un trapo y observando una vieja camioneta azul estacionada detrás del edificio. «Buenos días», saludé, estirándome. «Buenos días», respondió con un gruñido. «Veo que no mentiste cuando dijiste que vendrías temprano». «Soy mecánico», respondí. «Uno ya nace cansado». La camioneta estaba en pésimo estado. Después de 20 minutos examinando, encontré el problema: una línea de combustible agrietada y una junta dañada. Dije que podía arreglarla si no le importaban algunas soluciones creativas. «Creativo. Soy más barato que pieza nueva», dijo sonriendo. 1 hora después, el motor rugía como si hubiera rejuvenecido 20 años. Sean miraba maravillado, casi como si hubiera presenciado un milagro. «Estás contratado», dijo sin dudar. «Te pago en efectivo si me ayudas algunos días por semana. No hay nadie por aquí que sepa hacer las cosas bien». «No tengo planes de irme por ahora», respondí. «Perfecto». Me pagó en el acto y me sirvió otro desayuno. La noticia se extendió más rápido que una mancha de aceite en el suelo. Al tercer día, un tipo de la gasolinera vino a pedirme que mirara su Jeep.
Después, otro hombre de la tienda general apareció diciendo que la van del primo no arrancaba. En poco tiempo, tenía una fila constante de personas buscándome para arreglar sus vehículos. La gente empezó a llamarme el mecánico de la ciudad que fue abandonado, pero no de forma burlona, había cierto respeto en el tono. Arreglaba los carros, tomábamos café o almorzábamos juntos, y en cada encuentro me sentía más parte de ese lugar. Un hombre llamado Connor, dueño de la ferretería, me ofreció un pequeño cobertizo detrás de su establecimiento para usar como taller. Lo limpié, organicé mis herramientas, y en pocos días parecía un pequeño garaje de verdad. Mis manos estaban agrietadas, la ropa arruinada, pero no recordaba la última vez que había sonreído tanto. Ahí, los arreglos no eran simples transacciones. No se trataba solo de arreglar, cobrar e irse, como en la ciudad. Ahí las personas te daban la mano, miraban a los ojos y decían, gracias, como si realmente lo sintieran. No me daba cuenta de cuánto necesitaba ese tipo de respeto simple. Pasaron varios días antes de que volviera a mirar el celular. Lo tenía apagado. Cuando lo encendí de nuevo, la pantalla se llenó de notificaciones. 47 mensajes no leídos, 13 llamadas perdidas y varios mensajes de voz. Los primeros eran de Emily. Gracioso. Ya demostraste tu punto. Vuelve ahora. Estás exagerando. Quédate unos días si quieres, pero al menos mándame un mensaje para que la gente deje de preguntar por ti. Después el tono cambió. Me estás haciendo pasar vergüenza. Todos preguntan. Esto es humillante. Deja de actuar como niño. Si querías atención, solo tenías que decirlo. Leí cada palabra y reí en silencio. No tenía idea de lo que pasaba por mi cabeza. Para ella, todo aún era un juego pasajero. No podía concebir que tal vez simplemente no quisiera volver. Apagué el celular, limpié las manos en un trapo y volví al carburador que llevaba días ajustando. El olor a aceite y metal era 1000 veces mejor que el perfume caro que solía impregnar el aire de mi antigua vida. Después de una semana noté algo inesperado. No había pensado en casa ni una sola vez, ni en mi trabajo, ni en Emily, ni en el ruido constante, solo en la paz. Algunos días después, encendí el celular de nuevo. Había más mensajes. Esto ya no tiene gracia. Te estás volviendo ridículo. Estás actuando como loco. Si decides quedarte ahí, no vuelvas más. Se acabó. Miré la pantalla por algunos segundos. En lugar de sentir miedo o arrepentimiento, solté una risa tranquila. Realmente creía que, después de todo, volvería corriendo. No. Mi antiguo mundo, mi jefe, mi esposa, ese ciclo de fingir que todo estaba bien, podía continuar sin mí. Aquí, por el contrario, las cosas tenían sentido. Las personas me necesitaban. Hacía lo que sabía hacer mejor. Y por primera vez en mucho tiempo, la vida era simple, y eso era más que suficiente. Siempre supe que tenía habilidades útiles, de esas que no se aprenden en libros ni en aulas, sino viviendo, arreglando, resolviendo. Y por primera vez, eso bastaba. No necesitaba nada más que mis propias manos, mi razonamiento y la determinación de seguir adelante sin depender de nadie. Aquella tarde, volví al cobertizo, aún con el olor a aceite en el aire, un aroma denso que se pegaba a la ropa y que, en lugar de molestarme, me traía consuelo. Tomé un trapo viejo del bolsillo y limpié con paciencia cada rincón del carburador, asegurándome de que no quedara rastro de suciedad. Después lo coloqué en su lugar. Giré la llave y el motor respondió inmediatamente. Un ronroneo constante, firme, como un latido que decía que había hecho algo bien. Mientras oía el sonido suave del motor, una sonrisa escapó sin esfuerzo. Parece que no era yo quien necesitaba arreglo, murmuré para mí mismo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que esas palabras tenían peso real. No eran solo una frase al viento, eran una verdad conquistada con esfuerzo y soledad. Las semanas siguientes transcurrieron como un paréntesis de calma que jamás había experimentado. Cada día tenía su propio ritmo, trabajar con las manos, reparar lo que encontraba, dormir sin interrupciones y, sobre todo, disfrutar del silencio. No había notificaciones, ni conversaciones forzadas, ni esa presión invisible de necesitar agradar a los demás. Era solo yo y el sonido de los árboles balanceándose con el viento. Una tarde cualquiera, después de un largo día arreglando máquinas en el taller, conduje de vuelta con la ventana entreabierta, dejando que el aire frío de la montaña limpiara mi mente. Giré en el camino de tierra que llevaba a la cabaña, y en lugar de la tranquilidad de siempre, me topé con algo inesperado: Emily y el grupo de amigos de ella. El SUV estaba estacionado de cualquier manera, con las ruedas parcialmente hundidas en el lodo, como si hubieran frenado de golpe. Me quedé un instante dentro del carro, las manos sobre el volante,
observándolos en silencio. Parecían un grupo sacado de un catálogo de ropa para excursionistas ricos, chaquetas técnicas, botas nuevas sin un grano de polvo, gafas de sol caras y esas sonrisas falsas usadas cuando alguien intenta fingir que nada está mal. Emily estaba al frente, con las manos firmes en la cintura, cambiando el peso de un pie al otro, como si ensayara un discurso. A su lado, Lauren exhibía la misma sonrisa petulante que siempre me irritó, esa que parecía decir que todo a su alrededor era una comedia ligera. Los otros, gente que conocía de innumerables fiestas, cenas incómodas y viajes que nunca quise hacer, se mantenían algunos pasos atrás, fingiendo malestar, pero claramente más preocupados por su propia imagen que por lo que habían hecho. Apagué el motor, salí despacio y limpié las manos con el trapo que siempre llevaba conmigo. Mi camisa de trabajo estaba manchada de grasa, con mi nombre bordado en el bolsillo, un recordatorio de que mi vida, a diferencia de la de ellos, no era una foto filtrada para las redes sociales. ¿Se perdieron en el camino o simplemente recordaron que existo? Pregunté, con una calma calculada. Emily soltó un largo suspiro, de esos que usaba cuando quería controlar la conversación. No pensamos que realmente te quedarías aquí, respondió, con voz forzada. Ya demostraste tu punto, ¿no? Fue solo una broma que se salió un poco de control. ¿Un poco? Alcé una ceja. ¿Te refieres al momento en que me dejaron tirado a kilómetros de casa o cuando grabaron todo como si fuera un maldito video para reír después? Lauren puso los ojos en blanco como si yo fuera el problema. Ay, por favor, no seas dramático. Te dejamos comida. Estás bien, sobreviviste. Deberías estar riendo de esto. Sí, respondí, con una sonrisa fría. Reí, solo que no de la forma que esperaban. Emily dio algunos pasos hacia mí, intentando suavizar el tono de voz, pero el rostro la traicionaba. Mira, ¿podemos no hacer esto aquí? Me estás haciendo pasar vergüenza. La gente ha preguntado dónde estás, dijo Emily. Diles que estoy trabajando, respondí, subiendo los escalones del porche. ¿Sabes? Esa cosa que la gente hace cuando no está ocupada inventando tonterías para llamar la atención. La mandíbula de Emily se tensó como si mis palabras hubieran sido un golpe bien dado. ¿Ahora crees que eres mejor que nosotros? Dijo, con veneno contenido en la voz. Me volví despacio, mirándola a los ojos. No, respondí con calma. Solo creo que no voy a fingir más que no lo soy. El comentario cayó como un balde de agua fría. Lauren cruzó los brazos y murmuró increíble, en un tono entre burla y desprecio. Uno de los amigos dio un paso adelante, intentando actuar como mediador. Vamos, no necesita terminar mal. Vinimos porque nos importamos, porque queremos resolver esto. Me apoyé en la barandilla de la terraza y solté una risa sin humor. ¿Les importa? Claro, tanto que desaparecieron antes del desayuno. Muy noble de su parte. El tono falso de Emily finalmente se rompió. «Estás exagerando», dijo elevando la voz. Fue una broma. Todos lo encontraron gracioso. «Estás haciendo esto más difícil de lo que debería ser. Solo vuelve a casa». «Ya estoy en casa», respondí con tranquilidad, sin moverme un centímetro. La expresión de ella cambió de la culpa incómoda a una furia contenida. «No empieces con eso. No perteneces aquí. ¿Tienes trabajo? ¿Tienes casa?» «Tenía un trabajo», interrumpí. «¿Y la casa?» «Bueno, ahora puedes pagarla sola. No pretendo volver». «Deja de actuar como niño», gritó. Todo esto era para enseñarte una lección. Hablé despacio, como quien ya no siente necesidad de defenderse. Sí, y aprendí. Dijiste que necesitaba forjar carácter, y fue lo que hice. El silencio que siguió fue denso, incómodo. Nadie supo qué decir. Hasta Lauren, que siempre tenía una broma ácida en la punta de la lengua, se quedó callada. Bajé de la terraza con pasos firmes y caminé hacia mi carro, sin prisa, sin miedo. ¿Sabes qué es lo más gracioso?, pregunté, volteando. Pensaban que iba a suplicar volver, que me derrumbaría sin ustedes, pero me hicieron un favor. Me libré de todo ese ruido que no me dejaba pensar, y sin ese ruido, finalmente pude ver lo que realmente importa. Emily frunció el ceño, dando un paso adelante. ¿Y qué sería eso?, preguntó con voz dura. Mi vida, mi paz. La parte de mí que siempre intentaste arreglar nunca estuvo rota. Lo que se rompía una y otra vez eran tus expectativas. Vi en el instante en que sus labios empezaron a temblar. La fachada perfecta de ella se agrietó como vidrio bajo presión. La actuación que había ensayado para manipularme se derrumbó con la misma rapidez con que, un día, me hizo dudar de mí mismo. Emily intentó mantener la compostura, pero la voz falló. Solo quería que fueras más fuerte, murmuró. Lo lograste,
respondí con calma. Soy más fuerte, pero no por ti. El silencio que vino después era espeso. Solo se oía el viento balanceando los árboles y la madera vieja de la terraza crujiendo bajo mi bota. Lauren bufó, impaciente. No lo creo. ¿Vinimos hasta aquí para nada? Pues sí, respondí, sin emoción. Pero gracias por venir. Ya estaba pensando en mandar una tarjeta de agradecimiento. Emily me miraba como si estuviera frente a un extraño. Tal vez lo estaba. Tal vez, por primera vez, estaba viendo la versión de mí que no se arrodillaba, no pedía perdón y no buscaba aprobación. Cuando se dieron cuenta de que no conseguirían nada, desistieron. Emily fue la primera en voltearse, murmurando algo que no entendí. Los otros la siguieron hasta el sube. Las puertas cerraron con fuerza. El motor rugió y en segundos desaparecieron por el camino de tierra, dejando solo polvo en el aire. Miré mis manos aún manchadas de grasa y no pude contener la risa. «Construye carácter, ¿eh?», murmuré. Pues sí, lo consiguieron. Entré en la cabaña, preparé un café y me senté frente a la ventana. El silencio ya no me parecía amenazador. Era un silencio sólido, conquistado. No era vacío. Era mío. Querían que probara algo, y lo probé. Solo que no de la forma que esperaban. 6 meses después, todo había cambiado. La cabaña ya no era un refugio temporal, era mi hogar. Mi vida profesional también tomó un rumbo inesperado. Shane, el hombre del restaurante, me presentó a Michael, un mecánico mayor que trabajaba solo en su taller desde hacía décadas. Tenía el mismo sentido del humor que yo, la misma ética de trabajo y la misma paciencia limitada con clientes que pensaban que un pedazo de cinta adhesiva podía salvar el motor. Después de algunas semanas ayudando a Michael, me propuso dividir el taller. Llamamos al lugar Iron Alto, en homenaje al sendero cercano, y porque el nombre tenía fuerza. No hicimos publicidad. No la necesitábamos. La gente empezó a venir sola, de pueblos vecinos. Al final del primer mes, estábamos llenos de pedidos. Por primera vez en mucho tiempo, sentí respeto. Respeto de verdad. Eventualmente la historia llegó hasta Emily. Un amigo me contó lo que ella decía, que había perdido la cabeza, que no soporté la presión de la vida y que ella, la pobre víctima, solo había intentado salvarme. Bueno, si tener mi casa, mi negocio y mi paz era un colapso, entonces que me declararan oficialmente roto. No corregí nada. No lo necesitaba. Con el paso de los meses, me convertí en parte de la comunidad. Cuando se cumplió 1 año desde aquella noche, decidí celebrar a mi manera. No fue una fiesta nostálgica ni una revancha. Fue un agradecimiento silencioso a las personas que me ayudaron a construir una nueva vida, sin siquiera darse cuenta. Encendí la parrilla frente a la cabaña e invité a Shane, Michael, los clientes habituales del restaurante, el dueño de la tienda y Frank, el viejo que me ayudó la primera vez que llegué ahí. La noche se llenó de conversaciones simples, risas sinceras y música improvisada de un radio antiguo. En medio de todo, mi celular vibró sobre la mesa. Número desconocido. Supe que estás bien. Espero que estés feliz. No necesitaba firma. Sabía exactamente quién era. Miré alrededor, personas reales, rostros sinceros, niños jugando bajo las estrellas. En lugar de responder con palabras, apagué el teléfono. Lo dejé a un lado y volví a la parrilla. No necesitaba justificarme. No necesitaba probar nada. El silencio fue mi respuesta. Mientras el humo subía y las risas llenaban el aire, entendí algo que antes nunca me había quedado claro. No fue que me abandonaron, fue que, finalmente, me dejaron libre. No fue un final amargo, sino el inicio de una vida sin la sombra de ellos sobre mí. Y esta vez, no iba a dar marcha atrás. Comentario. Reddit. Gracioso, ¿no? Querían enseñar una lección. Pues sí, aprender. Él aprendió. Descubrí que la paz es mucho más barata que terapia de pareja, que el silencio vale más que 1000 disculpas falsas, y que la grasa en las manos sale fácil, diferente de la hipocresía que ellos cargan en el alma. Al final, el abandono fue el mejor regalo que él recibió. Y pensar que todo empezó con un billete diciendo, construye carácter. Pues sí, gente, construyó. Solo no imaginaba que sería sobre las ruinas de ellos.